Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Alquimia del Ser, programa mixto, recreativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Cassandra Gutiérrez. Sintonía 1420 AM presenta Alquimia del Ser con Cassandra Gutiérrez. Feliz y bendecido día, feliz y bendecida semana. Aquí estamos en Radio Sintonía 1420 AM, como todos los lunes a las 5 de la tarde. Queremos darle las gracias en la presidencia a la doctora Mireya Obregón, en la coordinación de producción nuestra querida Toti López Pocaterra, en los controles Lever Guzmán, y por supuesto en la grabación Moisés López. Esta servidora María Ángela Gutiérrez, y hoy con la doctora María Vilela vamos a hablar sobre longevidad y cerebro saludable. Así que no se lo pueden perder porque es una persona súper especial, no solamente por ser mi profesora, sino como médico, como persona, como ser humano. Es una persona excepcional. Además, bueno, una persona íntegra y de la cual hay mucho que aprender por esa coherencia entre lo que dice y lo que hace. Nuestra profesora, como les decía, se llama Marien Vilela y bueno, por supuesto, tiene todo un perfil que ya es médico general, acupunturista, neurópata, hipnotista, terapia floral, reikista. Actualmente aprendió biomagnetismo y también está con eso. La creadora de la terapia con el rostro, bioquímica del rostro, Sales, biomagnetismo y Moza. Y no se la pueden perder. Es una persona íntegra que además nos toca batería. Aunque ustedes no lo crean, es una persona sumamente que nos puede hablar de manera muy coherente sobre la longevidad. De hecho, yo estoy ahí pegadita a ella y por supuesto al doctor Valeriano, que es su esposo, para aprender muchísimo, tan sencillo como parece. Sí, te voy a explicar. Hay que diferenciar dos tipos de edades. Está la edad cronológica, que es la edad del individuo en función del tiempo transcurrido desde el día que nacemos a la actualidad. Esa es la edad que tiene uno y es el valor legal, pues, es la edad de nacimiento. Pero hay otra edad, que es la edad biológica, que es la edad funcional de los órganos, de los aparatos, de los sistemas, que están comparados con patrones ya establecidos según características cualitativas y cuantitativas estandarizadas. Esa es la edad biológica, es la edad funcional. Te explico, hay personas que tienen una edad cronológica, por ejemplo, de 70 años. Sin embargo, al hacerle las pruebas comparativas con los patrones ya estandarizados, resultan tener una edad biológica de 50 años. ¿Por qué? Porque son personas que se alimentan sanamente, se hidratan lo suficiente, hacen ejercicios diariamente, manejan su estrés, sus emociones, tienen contacto con la naturaleza y se divierten sanamente. Entonces, todos esos factores hacen tener una edad biológica más joven de su edad cronológica. Así como también hay personas que tienen 50 años y aparentan física y mentalmente de 70 años. Entonces es importante conocer la edad biológica y la relación con la edad cronológica, ¿no? Entonces nosotros podemos mejorar el estilo de vida, la calidad de vida y podemos tener una edad biológica más joven. ¿Entendiste eso? Sí, profe, y además lo vivo, yo me siento muy joven. Claro, es decirse, por eso es importante que yo siempre digo esta frase: dale vida a tus años. Okay. Dale vida a tus años. Bien, entonces, ahora bien, en general, ¿cuáles son esos cambios fisiológicos, morfológicos que nos ocurren
en el proceso de envejecimiento. Hay varios cambios, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay cambios externos, efectos externos, como es la aparición de las líneas de expresión, de las arrugas, comienza a caer el cabello, a caer las piezas dentales, empezamos con los problemas visuales de presbicia, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, aparecen cataratas, aumento de grasa corporal, aumento de peso, disminución de la estatura, disminución de la masa y tono muscular. Esas son las características externas. Okay. Pero también tenemos efectos internos. Por ejemplo, disminuye la capacidad funcional de los órganos, aparatos y sistemas. Disminuye también la capacidad funcional de los 5 sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Disminuye las capacidades sensoriales, capacidades motoras, empieza a tener procesos de pérdida de memoria, de concentración. Esos son aspectos generales internos que aparecen en el proceso de envejecimiento. ¿Bien? Ok, profe. Entonces, ahora nos explicamos por qué sucede esto. ¿Por qué envejecemos? Eso es una buena pregunta, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, para eso hay unos investigadores científicos, unos valiosos doctores, por ejemplo, el doctor David Sinclair, que es biólogo molecular, los doctores Elizabeth Blankenburg, Carol Grader, Jack Sokak, María Plasto y Carmen Martín Ruiz, son científicos, tanto de estadounidenses como españoles, que han estudiado el por qué nosotros envejecemos. Entonces, hay muchos factores, hay inclusive teorías del envejecimiento, hay varias teorías, por mencionar, por ejemplo, algunas teorías de por qué envejecemos. Tenemos la defectuosa síntesis de proteínas, y por consiguiente la muerte celular. También hay otra teoría, que es que acumulamos radicales libres, ¿ok? Por el metabolismo celular, y eso también afecta todo el metabolismo, afecta a la célula y la célula muere. También hay teorías como la destrucción del ATP mitocondrial. Sabes que el ATP es la fuente de energía de la célula. En las mitocondrias que están dentro del núcleo de la célula produce ATP, y esa es la fuente de energía. Entonces, si hay una destrucción de esas mitocondrias, la célula muere y envejecemos. También hay otra teoría, que es el acúmulo de productos de desecho, de toxinas, que también llevan a la muerte celular, y la deficiencia también de células de linfocitos T. Ya eso atañe al sistema inmunológico, son teorías inmunológicas. Pero sin embargo, actualmente tiene mucho renombre 3 factores importantes de por qué envejecemos. Uno es los telómeros. ¿Has oído hablar de los telómeros? No, profesora. Ok, les voy a explicar. Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Les explico. Dentro de los genes están los cromosomas. Bien, eso es recordando un poco la biología de 5º año de bachillerato. Dentro de los genes están los cromosomas. Y los extremos de esos cromosomas se llaman telómeros. Entonces, estos investigadores encontraron en sus estudios que un acortamiento de la longitud del telómero, de ese extremo de los cromosomas, está aplicado en el proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, estos investigadores estudiaron la función de los telómeros, acelera el envejecimiento. Es importante tener en presente este factor. Esto es lo que está ahorita en el tapete, o vamos a decirle actualmente. Eso es como una, más que teoría, ya está en la práctica. Entonces, la longitud de esos telómeros son marcadores importantes para medir el proceso de envejecimiento. Y cuando se acortan esos extremos de los cromosomas por deficiencia de la enzima, entonces tenemos el proceso de envejecimiento que se va a acelerar. Entonces ahí da el segundo factor que estos científicos estudiaron, que es la enzima telomerasa, que es una enzima formada por un complejo de proteína ARN, que es el ácido ribonucleico, con actividad
polimerasa. Eso es básicamente el complejo. Ellos observaron que esta enzima se presenta en las células germinativas, es decir, en los óvulos, en los espermatozoides, y están también presentes en tejidos fetales y en ciertas células madres poco diferenciadas. Entonces, estos investigadores observaron que es la enzima telomerasa, la deficiencia de esa enzima, que acorta esos telómeros, y es por esa causa que envejecemos. ¿Está claro ese concepto, no? Sí. Entonces es importante conocer ese factor, pues es uno de los factores que están más actualizados, el acortamiento de los telómeros. Inclusive en la influencia en cáncer también se está estudiando. Entonces, si el acortamiento de esos telómeros influye en el envejecimiento, entonces podemos intervenir esos telómeros. Y es verdad, la respuesta es sí. Para ello, los investigadores que fueron premio Nobel de Medicina del 2009, los que mencioné anteriormente, la doctora Elizabeth Barbour, la doctora Charlotte Greider, el doctor Jacques Saxofat, todos esos investigadores estadounidenses, premio Nobel del 2009, dieron esa respuesta positiva. Ellos hicieron experimentos con relación al cáncer de ese acortamiento de los telómeros al ver la deficiencia de esa enzima. Entonces, al estudiar esa deficiencia y restaurarla, entonces ven que la juventud biológica de las células se alarga, o sea, se prolonga. Entonces, también a esos estudios se le sumaron la científica española, la doctora María Blasco, con sus colaboradores también hicieron experimentos y estudiaron a esos telómeros. Y ese grupo observó la cura potencial de las enfermedades degenerativas. Entonces, imagínate la importancia de esos telómeros junto con la enzima telomerasa, ¿me entiendes? Entonces, estos son estudios importantes, recientes, que nos hacen ver la importancia de este factor como factor de envejecimiento, ¿bien? Los telómeros. El otro factor importante, además de la que estaba diciendo, de la deficiencia de la enzima, la enzima telomerasa, está el otro factor que está, digamos, en el tapete, que es lo más actual, que es la pérdida del epigenoma. Esto es lo último que está ahorita. ¿Puede repetir, profe? Disculpe, que no entiendo la palabra, por favor. La pérdida del epigenoma. Ya te voy a explicar qué es esto. Hay una diferencia del genoma humano y el epigenoma, ¿ok? El genoma humano es la secuencia del ADN contenida en los 23 pares de cromosomas que están en el núcleo de cada célula humana. ¿Bien? Eso es, en los cromosomas hay 23 pares. De esos 23 pares de cromosomas hay 22 pares que son cromosomas somáticos y hay un par de cromosomas sexuales, el XX para la mujer y el XY para el hombre. Entonces, el genoma contiene la información codificada genética del ser humano. O sea, en esas secuencias de ADN que conforma el genoma está toda la instrucción genética del ser humano. Pero el epigenoma es otro concepto. El epigenoma viene de la palabra epi, que significa por encima. Entonces el epigenoma significa que está por encima del genoma. El epigenoma viene siendo una cantidad de compuestos químicos que van a modificar o marcar el genoma. Es importante conocer que el epigenoma le va a decir al genoma qué hacer, dónde hacerlo y cuándo hacerlo. O sea, las instrucciones se las va a dar el epigenoma al genoma. Entonces es importante conocer que estas modificaciones o estas marcas epigenéticas pueden ser transmitidas de una célula a otra durante la división celular. Y en cada división celular pues hay acortamiento de esos extremos de los cromosomas, que son los telómeros. Por eso son estas investigaciones de estos científicos.
para mejorar ese epigenoma. Entonces es importante que el epigenoma, saber que registra todas las experiencias de la célula, así como la influencia del ambiente sobre las mismas células. Entonces el epigenoma cambia a lo largo de nuestra vida, en los momentos del desarrollo e incluso en los distintos estados de salud. Entonces es importante conocer este factor de por qué envejecemos, ¿no? Todo esto lo corrobora el doctor David Sinclair, como le había dicho, que él es un biólogo molecular, investigador del laboratorio Bodega Marín en San Francisco, en California, y él está estudiando actualmente el epigenoma en las medusas lunares. Estas medusas lunares, las medusas, ¿sabes?, ¿no? Esas de como que son de las aguas malas, ¿te acuerdas? Uh-huh. Bueno, esas medusas lunares tienen algo muy particular, son asexuadas. Entonces, si se le corta una parte del tejido o se le daña el tejido a esas medusas, se regenera. Eso le llamó la atención al doctor Sinclair y está estudiando al respecto el proceso de envejecimiento. Entonces él observó que envejecemos porque acumulamos células viejas que nos inflaman y a otras células también las inflama a su alrededor. Entonces hay una deficiencia de comunicación, de información, porque hay mucha inflamación. Entonces los procesos de inflamación hacen que el epigenoma tenga mala comunicación. Entonces ese mal funcionamiento también atañe al mal funcionamiento de las mitocondrias, y esa falta de comunicación se debe a ese mal funcionamiento de esos mecanismos epigenéticos, eso es que son susceptibles a modificaciones. Entonces es importante conocer que esos mecanismos se alteran. ¿Cuáles mecanismos? Por ejemplo, la metilación del ADN es un mecanismo epigenético, el otro mecanismo son alteraciones en el ARN y el otro mecanismo son la cromatina, que está en el núcleo. Entonces, todas esas alteraciones del epigenoma es lo que nos produce ese proceso de envejecimiento acelerado, ¿me entiendes? Entonces, es importante conocer que el epigenoma es una medida de cómo envejecemos saludablemente. Esos son biomarcadores. Están los telómeros, está el epigenoma. Eso lo utilizan como marcadores para saber cómo está nuestra salud, cómo envejecemos, si estamos envejeciendo saludablemente. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¡Guau, profesora! Si tenemos todos esos tres factores que nos están incidiendo, yo me imagino que en esas investigaciones que usted nos hablaba, también se está viendo cómo hacer para que eso ocurra o por lo menos no se acelere tanto, ¿verdad? Por supuesto, sabiendo entonces por qué envejecemos, o sea, con todas estas teorías de envejecimiento que acabo de explicarles, entonces hay factores que aceleran ese envejecimiento, ese proceso. ¿Y cuáles son esos factores? La exposición excesiva al sol, tomar demasiado sol. El exceso de sol daña el ADN. No solamente el exceso de sol, la exposición recurrente a los rayos X, a las radiaciones, la exposición a productos contaminantes como gases tóxicos de las fábricas, el tabaco, el alcohol, las drogas, todos estos factores dañan el ADN. Emociones tóxicas, alimentación tipo chatarra y también, por supuesto, el estrés. Entonces, todos estos factores aceleran el envejecimiento. Entonces, tenemos que conocerlo para evitarlo, ¿correcto? ¡Wow! ¡Qué interesante! Profesora, vamos a ir ahorita, siempre nos piden un corte, pero okay, sería buenísimo que después nos conversara sobre eso. Bueno, imagínense las relaciones tóxicas. La semana pasada hablamos del cómo podemos entonces hacer para que si el sol, profesora, entonces imagínense bueno, lo que tenemos que hacer es protección solar. Uh-huh. Usar siempre protector solar, bloqueadores solares, tu crema para la protección siempre, porque eso te ayuda
evitar toda esa exposición excesiva. Y también no exponerse en las horas donde el sol es más fuerte, por ejemplo, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, donde los rayos solares están perpendiculares. Esa es la hora peor para tomar sol. Lo ideal es en la mañana o después de las 4 de la tarde. Entonces hay que protegerse de esa exposición a los rayos ultravioletas y a los rayos X y a los rayos gamma y todo lo que todos los rayos solares también, todo eso junto. Sí, profesora, porque por ejemplo, yo creo que el tabaco, el alcohol, la droga, ese tipo de cosas a lo mejor la gente puede tener más previsión. Pero por ejemplo ahorita con la comida chatarra, profesora, que nos hablaba, y el tema del estrés, de esas relaciones tóxicas, es como poner un poquito más de atención entonces, no solo con lo que comemos, sino con el entorno que tenemos. Por supuesto, por eso le expliqué que el epigenoma se altera con el ambiente, por eso es importante conocer, ¿ves? Entonces, al conocer toda esta cuestión del ambiente, que también influye y en las modificaciones del ADN, entonces hay que conocerlo y tomar en cuenta esto, pues. Buenísimo, profe. Entonces vamos a continuar ahorita, vamos al corte de la radio y nos encantaría entonces que nos dijera qué recomendaciones nos da, profesora, para mantenernos. Me mantengo en línea. ¿Puedo estar en línea? Sí, profesora, yo no le voy a cortar. Chévere, profe, gracias. Ya regresamos con... Ya regresamos con más de Alquimia del Ser con Cassandra Gutiérrez. La radio que se escucha, porque te escucha. Estamos de vuelta con Alquimia del Ser con Cassandra Gutiérrez. Aquí estamos de vuelta en nuestro programa Alquimia del Ser, transformando tu esencia en positivo por Radio Sintonía 1420 AM. Y estamos con la doctora Marien Vilela, que es una profesora, una persona excelente, y nos está hablando de cuáles son esos factores que nos envejecen. Y ahora me dijo en el corte que nos habla de las claves para retardar ese envejecimiento. ¿Cómo está, profe? Bueno, bien chévere, aquí es súper chévere. Pues mira, como te estaba diciendo, ¿cuáles son las claves para retardar el envejecimiento y tener una longevidad sana? Hay varios factores. Primero, evitar daños en el ADN, eso es muy importante. Evitar la exposición excesiva del sol. Para eso debemos usar protector solar cuando vayamos a salir. Evitar exposiciones recurrentes de rayos X, ¿ok? El otro factor es restricción calórica, es decir, comer menos, comer calidad de alimentos y no tanta cantidad. Hay que hacer una restricción calórica. Esto es una investigación que hicieron unos científicos con unos ratones. Ellos observaron que al darle menos azúcares, menos grasa a los ratones viejos, o sea, eran ratones más viejos, al restringir en las calorías, consiguieron que esos ratones empezaban a mejorar sus habilidades y inclusive a mejorar sus aspectos físicos. Entonces, con esto ellos dedujeron que restringir las calorías, comer menos, prolonga la vida, retrasa el envejecimiento. Entonces, eso es un dato importante, restricción de calorías. Comer menos proteínas. El doctor Sinclair, que les había mencionado anteriormente, observó que hay 3 tipos de genes de longevidad. Y él observó que un grupo de genes, que él le llamó el mTOR, o sea, me acordé porque Thor es el dios del trueno, ¿verdad? El del martillo. Entonces, este grupo, el doctor Sinclair le puso el nombre de mTOR. Este grupo de genes detectan la excesiva cantidad de aminoácidos que ingresan al cuerpo. Y parece ser que ese exceso de proteínas evita que un grupo de genes de longevidad tenga su buena función y entonces acortan la vida celular. Por eso es importante hacer ayunos intermitentes, muy importante. Eso retarda el envejecimiento. Hacer ayunas intermitentes a de 6 horas, después de 12 horas, de 18 horas y de 24 horas. Eso es como un dato importante. El otro
otro factor es hacer ejercicio físico diariamente, por lo menos media hora diario, y hacer un entrenamiento físico con intervalos de alta intensidad. Es como que imagínate que corres porque te está persiguiendo, no sé, un tigre. Entonces pones digamos, a toda capacidad esa bomba que es el corazón y luego vas bajando la frecuencia. O sea, esos intervalos de alta intensidad son beneficiosos para retardar el envejecimiento. El otro punto o clave es alimentos que estimulen la actividad de la enzima telomerasa. Recuerda que dije en el segmento anterior que la deficiencia de la enzima telomerasa acorta los telómeros y ese acortamiento de esos extremos de cromosomas causa envejecimiento y aparecen también enfermedades degenerativas como la diabetes, el cáncer, etcétera. Entonces, hay alimentos que estimulan la actividad de la enzima telomerasa, que es la que va a alargar ese extremo del cromosoma, de esos telómeros, y entonces retrasamos ese envejecimiento acelerado. Uh-huh. Por ejemplo, el salmón, no son alimentos que nos beneficia para retardar el envejecimiento. Tenemos el salmón, el arroz integral, las zanahorias. Este es una hortaliza maravillosa porque tiene betacaroteno, tiene hierro, potasio, yodo, vitamina A, vitamina C, vitamina E, magnesio, zinc, y sumamente importante y es antitumoral y antimutación. Imagínate lo importante que es la zanahoria. Wow. El aguacate, tiene muchos antioxidantes, la cúrcuma, las uvas, importante consumir uvas porque tiene resveratrol. Eso es una sustancia que nos ayuda a protección cardiovascular. Es importante las uvas, el kiwi, aunque aquí no hay kiwi, no tenemos kiwi, pero el kiwi es también otra fruta muy importante. La rúgula, que es como una lechuga un poco amarga, pero muy buena. Y también el té verde. Tiene antioxidantes y polifenoles. Entonces, estos alimentos ricos en antioxidantes, antiinflamatorios, ayudan a retrasar o retardar el proceso de envejecimiento. Por supuesto, manejar el estrés. Importante practicar la meditación, el yoga, el tai chi, equilibrar las emociones. Para ello tenemos terapias complementarias como la acupuntura, el biomagnetismo, la terapia floral, entre otras, ¿no? Uh-huh. Y hay un punto importante que es lo más actual, que son las terapias génicas, que ellas mejoran las enfermedades asociadas a la edad. ¿Qué es una terapia génica? Es un tipo de tratamiento experimental en el que se modifican los genes en las células del cuerpo. En la terapia génica se inserta un gen funcional en las células del paciente para, primero, sustituir un gen defectuoso. Segundo, para inhibir o bloquear el funcionamiento de aquellos genes que pueden desarrollar enfermedades. Y tercero, para introducir material genético que permita a la célula sintetizar una proteína que tenga efecto terapéutico. Esto es lo que está ahorita en lo último, las terapias génicas que se le están aplicando ahora en forma experimental en el tratamiento del cáncer, en el SIDA, en la enfermedad coronaria, en la enfermedad arterial periférica y en la artritis reumatoidea, ¿no? Y es un dato importante. Esto es lo más reciente, esto fue el año pasado, enero del 2021, esto está reciente. Unos investigadores científicos chinos en Beijing han logrado revertir algunos efectos del envejecimiento en ratones con un método que consiste en la inactivación de un gen que ellos llamaron CAT, KAT7, ¿ok? Ese es el nombre que tiene ese nuevo gen, que es una histona acetiltransferasa, y es una nueva terapia génica. Claro, eso está en los ratones, eso está investigando en ratones. Ellos muestran que los ratones, dándoles esa terapia génica 6 meses, pues mejoraron su apariencia general, mejoraron sus condiciones
condiciones físicas, aumentaron un 25% su vida útil, y todo este método está expresado en una revista científica que es la Science Translational Medicine, donde está toda esa metodología. Entonces los científicos chinos están estudiando esa función de este gen en otros tipos de células humanas y en otros animales, y actualmente están usando este tratamiento en monos. Primero, claro, son animales preclínicos, y luego más adelante pues lo van a implementar en el hombre, pues en ser humano. Pero bueno, están en esto es lo último. Entonces, profe. Es importante conocer esta última investigación de esta terapia génica que nos ayuda a retrasar el envejecimiento, y más que todo en enfermedades degenerativas, en cáncer, etcétera, etcétera. ¿Bien? Buenísimo, profesora. ¿Eso no ha llegado a Venezuela actualmente, o sí? ¿Ya llegó? No, sí, hay terapias génicas, para el cáncer, claro. Hay fármacos especializados para eso, claro que sí lo hay. Y bueno, para finalizar esta última parte, voy a hablarle un poquito del cerebro sano, porque eso es otra parte de la entrevista, cómo tener un cerebro sano. Sabes que tener un cerebro sano es tener unas buenas conexiones sinápticas, es tener unas neuronas sanas, unos procesos cerebrales óptimos, y tener un cerebro sano nos permite recordar, nos permite captar información precisa, nos permite dar respuestas rápidas, por lo importante de esto, ¿no? Entonces hay que ejercitar el cerebro. Entonces, ¿cómo se ejercita el cerebro? Pues con buenos hábitos de vida, buena alimentación, todo esto reduce el riesgo de sufrir un deterioro cognitivo, ayuda a mantener la memoria, prevenir la demencia. Y como dato importante, a partir de los 50 años empieza a ocurrir los primeros síntomas, pero que son benignos, de la pérdida progresiva de las funciones como la capacidad de razonar, la rapidez mental, la memoria. Empieza la dificultad para recordar hechos recientes, nombres de objetos, personas, lugares. Entonces es importante mantener siempre activa la mente, estimulándolo para favorecer así las nuevas interconexiones neuronales. Entonces, una de las cosas para ejercitar el cerebro son las rutinas de ejercicios, por ejemplo, hacer juegos en lo que recordamos nombres, o sea, esos juegos que son de juegos de memoria, cálculos mentales, leer, aprender nuevos conceptos, hacer crucigramas, el sudoku, que es un juego de matemática, rompecabezas, jugar ajedrez. Esas rutinas nos ayudan a activar nuestras neuronas, nuestras interconexiones sinápticas. También los hábitos de cepillarse los dientes con la mano contraria, es decir, si tú eres diestra, utiliza entonces la mano izquierda, la zurda, para abrir la pasta de dientes, agarrar el cepillo. Este pequeño cambio supone un esfuerzo mental. También ducharse con los ojos cerrados para tomar conciencia del entorno. Leer en voz alta, poner en práctica actividades artísticas, por ejemplo, cantar, pintar, dibujar, bailar. Todas estas actividades físicas nos ayudan a estimular nuestro cerebro. ¿Y cuáles serían las claves para retardar el envejecimiento y tener un cerebro sano? Bueno, sería todo esto lo que yo había puesto anteriormente, de evitar la mala alimentación, de hacer los ejercicios, el estrés, todo eso, que eso ayuda también a tener un cerebro sano. Y lo importante es aprender también un nuevo idioma. Eso estimula muchísimo la memoria, aprender un nuevo idioma, tomar clases de música, aprender a tocar un instrumento. Inclusive la música activa la producción de dopamina, que es un neurotransmisor que contribuye a crear nuevas conexiones sinápticas. El escuchar música y aprender un instrumento te activa la dopamina. Y lo importante que es esto, ¿no? El otro punto, otra clave para nuestro cerebro sano, es aprender a utilizar dispositivos electrónicos, por ejemplo, aprender a utilizar las tablets, el laptop, el smartphone,
que hay muchas personas mayores que le cuestan y es un tormento usar un Apple, un Tiles o un laptop. Entonces es importante aprender una nueva actividad. Y el ejercicio, eso es fundamental. El ejercicio físico aumenta el flujo de sangre al cerebro, hay mayor oxigenación, mayores nutrientes, fomenta el crecimiento de nuevas células cerebrales, y es importante buscar siempre una actividad física que nos guste, por ejemplo, caminar, bailar, o sea, una actividad física que no nos aburra, sino que estemos disfrutando esa actividad. Entonces, todos estos tips, sumados por supuesto a la buena alimentación, a la buena hidratación, al sueño reparador, al manejo del estrés, el manejo de las emociones, el contacto con la naturaleza, el sociabilizar, el entretenimiento sano, todo esto a voluntad y decisión de hacerlo, ¿ok? Sí, profe, hay una cosa que me llama la atención, bueno, ya nos quedan 10 minutos, ¿cómo hacer ejercicio si alguien nunca ha hecho ejercicio? ¿Cómo empezar? Bueno, mira, eso es como el método Kaizen. El método Kaizen es paso a paso, es decir, si nunca has hecho ejercicio, ponerte una rutina de 5 minutos. 5 minutos, bueno, hoy voy a caminar 5 minutos, o voy a, digamos, estar en una bicicleta estática 5 minutos. Al día siguiente hago 10 minutos, al otro día hago 15 minutos. O sea, voy poco a poco aumentando los minutos de ejercicio. Llega un momento en que ya haces la media hora y ya activaste las endorfinas a nivel cerebral, son neurotransmisores, y entonces ya tu cuerpo te pide hacer ejercicio. O sea, es como que, oye, me siento bien, entonces haces la media hora facilito. Después empiezas a aumentar un poquito más hasta llegar a los 45 minutos diarios de actividad física, pero es como te digo, paso a paso. Eso es método Kaizen, es un método japonés. Paso a paso llegas, pues, llegas a Roma, ¿no? O sea, paso a paso se va lontano, algo así. Sí. Que poco a poco se va llegando a la meta que te has propuesto, ¿me entiendes? Genial. Entonces, hay que empezar, hay que romper la inercia, ¿ok? 5 minutos diarios, después subes un poquito y poco a poco hasta que el cuerpo ya te va a pedir hacer ejercicio. Genial, profesora, me encanta, de verdad, gracias porque nos ha dado muchísimo. Yo estoy aquí, bueno, realmente entonces la clave está en cuidarse, en usar protector solar, comer sano, los ayunos intermitentes, ese ejercicio físico, y nos hablaba incluso de caminar, hacer ejercicios y cuidarse del estrés, ¿no? Exacto, y importante es dormir tus 7 horas, 8 horas al día, ¿ok? Es importante el sueño reparador, importante porque nosotros tenemos un ciclo circadiano donde tenemos hormonas que se segregan en la mañana y en la noche, y entonces a partir ya de las 12 de la noche nosotros tenemos unas hormonas, incluyendo la melatonina, que necesitamos dormir, porque si eso se activa, entonces no estamos descansando, y entonces nos alteramos, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema metabólico, empezamos a engordar por falta de sueño, ¿entiendes? Entonces es importante dormir las horas correctas. Me refiero, el horario correcto sería, que ya a las 11 de la noche ya tendríamos lo máximo estar durmiendo. A partir a 10 de la noche, 11 de la noche, ya debería ser un horario para ir a dormir, ¿ok? Genial, profesora, me encanta todo lo que nos ha dicho, que además usted es consecuente porque se mantiene en esa vitalidad que uno, que lo transmite, pues. Y además de todo esto, yo me estoy tomando mis flores valeriano de ahorita les voy a dar un plus de la terapia floral, flores de valeriano. Hay una fórmula que tú te la estás tomando, Cassandra, porque estás más bonita. Ay, gracias, ya me corté el cabello. Es la fórmula FF2 Rejuvenecer, de la terapia floral, flores de Valeriano Sánchez. Esa es una fórmula maravillosa que tiene soluciones florales para el rejuvenecimiento.
es la fórmula SPS2 Rejuvenecer. ¿Ok? Y en cuanto a las sales de Schussler, que tú también hiciste el taller, que yo te dije el taller, las sales de Schussler, la sal número 11, que es la silicia, la sal silicia que ayuda a mejorar la piel, el tejido subcutáneo, los cartílagos. Entonces la sal de la belleza, la sal número 11 en sales del Dr. Schussler. Así que son esos 2 tips que les doy para tus oyentes para mejorar nuestro aspecto físico y emocional y mental, por supuesto. Genial, muchísimas gracias, profesora, una honra tenerla aquí, gracias por tanto cariño, gracias por tanta información, gracias porque bueno, hay que aplicarlo como usted siempre nos dice, paso a paso, uno a la vez, ahí vamos. Ahí vamos, poco a poco, sí. Poco a poco se llega a Roma. Es así, gracias profesora por estar allí, bueno esperemos. Siempre a la orden y bueno, estamos en contacto siempre para otra entrevista. Una honra también para mí. Por supuesto, espero que antes de fines de año, ya estamos casi a mitad de año, ahí la volvemos a tener. Claro, antes de que termine este año, sí, con mucho gusto, otra entrevista, ya buscaremos el tema para promocionarlo, pues, ¿ok? Ok, profe, muchísimas gracias y bendiciones, y cuente conmigo para las próximas formaciones, cualquier cosa, la profesora da cursos de moza, de bioquímica del rostro, y yo sé que da acupuntura en la oreja, no me acuerdo ahorita. Esto se llama acupuntura auricular. Okay. Acupuntura auricular, por cierto, el próximo taller es el día 17 de septiembre, es un sábado, es un curso de auriculoterapia o acupuntura auricular también llamada, y a partir ya de el sábado 17 de septiembre empieza el curso. Ok, ¿cómo la pueden contactar, profesora, para sus terapias y cursos? Por mi correo electrónico, doctoramarienvilela@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias, así que ya saben, pueden contactar a la profesora para esas formaciones y para todas sus terapias. Gracias, y bueno, un abrazo de cariños para tus oyentes también. Muchísimas gracias, igual, profe. Bueno, un honor y una honra tener a la doctora, que además es mi profesora, y siento que bueno, que hay mucho que aprender. Ahí nos dejó esos tips, vamos a estar rejuveneciéndonos, como ella decía, sintiéndonos cada vez más joven. Hay alguna gente que lo tiene, esto se me olvidó, profe, para la próxima, que como que no, profe, hay gente como que no envejece y es como que genético. Bueno, claro, por supuesto, la parte genética es importante, por supuesto, pero no solamente la parte genética, sino sumado con todos las claves o los factores que te mencioné anteriormente. La genética es un 25% que te favorece, pero hay que sumarlo con lo demás. Es decir, con el ejercicio, la buena alimentación, dormir sano, dormir sueño reparador, etcétera, etcétera. Tienes que sumar los otros 75% para que tenga un 100% de pura juventud. Muchísimas gracias, profe. Entonces, a sentirnos jóvenes y hacerlo bien, profe. Gracias. Bueno, ya escucharon. No solamente vale que se aprovechen de sus buenos genes, sino que hay que aplicarlo de manera integral, como lo explicó la doctora Marienvilela. Un abrazo fraterno y muchísimas gracias. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón, en la coordinación a nuestra querida Toti López Pocaterra, en los controles Lever Guzmán, en la grabación Moisés López, esta servidora Cassandra Gutiérrez. Pueden contactarme a través del 0412-375-0944 y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Sintonía 1420 AM presentó Alquimia del Ser con Cassandra Gutiérrez. Es Sintonía 1420 AM.